Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nick West Podcast en el segmento Las Voces de Quebradillas. Pues mi nombre es Aurea de la Cruz Rodríguez, nací en el 22 de enero de 1937 en el barrio Terranova de Quebradillas. Y esta entrevista se está dando hoy aquí en el balcón de mi casa, frente a la Escuela Betances, donde vivo desde el 1967, hoy día 19 de junio del 2025. Quisiera hablar de mi comienzo. En mi niñez éramos 10 hijos, 7 mujeres, 3 varones. Mi padre fue el que construyó la casa y como músico de toda su vida le hizo una sala muy grande, siempre con el fin de hacer actividades grandiosas en mi hogar que siempre se hicieron desde niña. Mi casa fue una escuela en todos los aspectos. En esa sala grande de niña, él nos hacía un escenario, como un teatro, por un escenario alto, se subía por una escalera y tenía un telón que era una colcha en aquel tiempo, se le cogía un ruedito y con un alambre, pero se celebraban todos los días festivos del año, siempre, 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 y no solamente en casa, sino que llegaba el barrio completo y participaban niños del barrio en los dramas que mi hermana Delia, que también tocaba guitarra, Delia escribía los dramas y participaban en ellos. Yo me acuerdo una vez que participó Papo Cintrón, sí, bien niñito, y como era tan pequeño en el drama, decía, a las brujas se lo voy a decir, ese era el final, y él lo único que decía era Isil, de tan pequeño que era, pero participaban todos los niños del barrio que querían participar. Y en mi casa siempre, como digo, mi papá era un cuatrista, fabricaba los cuatros y los ejecutaba con una maestría increíble. Perteneció a un grupo, me dijeron que él lo dirigía, pero yo pues lo pongo en duda porque mi padre era una persona muy tímida, pero era un virtuoso de su instrumento, el cuatro. Y llegaban a mi casa todas las navidades parrandas. Iban tantos y tantos músicos del pueblo y de fuera del pueblo. Siempre recuerdo a un violinista de Isabela, el alemán, don Oscar Hau. Ese señor llegaba a casa con su violín. Recuerdo verlo en el balcón. Yo era una niña, yo tendría como algunos 9 o 10 años. Y él llegaba con su violín y tocaba una canción y yo la cantaba, que él me decía que le gustaba mucho. Decía, deja ver si me acuerdo, mi alma, y yo guardo en mi alma vacía la última risa, que será la mía. Esa canción él siempre que iba la cantaba. Además de don Oscar, iban todos los músicos del pueblo a las navidades. En las parrandas que se hacían llegaba un colector de rentas internas que se llamaba Raymond, solamente conozco Raymond, con una guitarra, pero no faltaba en las parrandas. Yo no sé cómo él se enteraba que íbamos y él se montaba en el camión, viajábamos en un camión por diferentes pueblos íbamos a Isabela en ese camión que era de mi cuñado Tony del Pilar, un camión de cargar caña. Toda la parranda se montaba en ese camión. Íbamos a Isabela, íbamos a Camuy. Me acuerdo en una ocasión que llegamos a Puerto Nuevo, porque mi hermana, una de mis hermanas, se había casado
con un músico de allá y le llevamos una parranda a esa gente. Y así, como le estoy diciendo, ¿verdad? Iban todos esos músicos a mi casa. Llegaba un señor que se llamaba Don Melo Vázquez, que tocaba un instrumento que se llamaba el bombardino. Llegaba don Virgilio, creo que Virgilio Crespo, Virgilio el Zapatero, que tocaba el güiro. Don Goyo el de Vironcho, que eso ni se diga, el experto en güiro. Llegaban Héctor Gandía, que era el cantante de la época, ese también caminaba con nosotros para todas las parrandas. Un señor que se llamaba Toño Cancel, que tocaba el bombo, también estaba en esas parrandas. Y de los más jóvenes, Mariano Vadillo, que le decían Nito el de Tinga, que llevaba la guitarra. Eduardo Marichal, que hacía turquina, ese tenía mandolina y también tocaba una flauta. Don Pepe Viera, que perteneció a esa organización Los Cuervos de la Noche, que apareció en el periódico y en una revista que publicó el municipio. Don Pepe Viera, que también tocaba guitarra. Don Cándido Molinari, recuerdo una vez en una ocasión que le cantó una canción muy bella que decía: una noche de algodón, una luna de topacio, una luz en el espacio, tristezas en el corazón. Y además de eso, don Cándido cantó, y hoy siento un sentimiento tan grande, porque una pieza musical que tocaba mi papá, que decía: se va el tren, y con él se va mi bien, ya se va, qué dolor, y con él se va mi amor. Pues don Cándido Molinari, le dije la primera canción que me cantó, Una noche de algodón. Entonces después cantó esa que dice: se va el tren, y con él se va mi bien, ya se va, qué dolor, y con él se va mi amor. Don Cándido me copió esa canción completa. Siempre recuerdo, era un papel amarillo de línea, pero la perdí. También me dijo don Cándido que él contrataba a mi papá, Aristalco de la Cruz Rodríguez, igual que mi apellido de la Cruz Rodríguez, por una peseta para que tocara bailes a los jóvenes de esa época, por una peseta toda la noche. Él mismo se admiraba cuando me decía eso, pero sí, así eran aquellos tiempos, aparte de que la gente era muy benévola. No había esto de estafar a nadie. Le dije que en el camión de Tony del Pilar, que era mi cuñado, era que viajábamos por diferentes pueblos de la isla. Mi tío Susano también era músico. Mi tío Susano tocaba el clarinete. Fue músico de la banda del ejército para esa época. También tenía un tío que se llamaba Gilberto Cruz, hermano de padre de mi papá. Gilberto Cruz tocaba, que por él lo conocí primero, era como un cajón de madera con un hueco al frente. Él se sentaba ahí y las cuerdas eran como, decían que él me había dicho que las hacía con las sopandas de carro. Tenían como 3 o 4 cuerdas y ese instrumento se llamaba la marímbola. Tremendo instrumento, sí. Este grupo de nosotros de baile y de música iba a diferentes partes, y entre ellos un americano vecino que se llamaba Casey, de apellido Casey, era piloto de aviones de la base Ramey. Nos llevó en una ocasión a la base, todo el grupo musical, y lo pasamos muy bonito, pero como el americano, ¿verdad?, los vecinos no están impuestos a este tipo de cultura, nos mandaron a callar. Mi hermana Ana Delia también tocaba la guitarra y cantaba. Yo siempre fui la cantante también del grupo. En aquella época tenía voz, ya apenas me queda. Aparte,
Ahora se me hace muy difícil porque estoy muy sorda y la guitarra se me va al frente o me voy yo. Ismael, mi hermano mayor, también tocaba el cuatro y era parte del grupo. Recuerdo también de jovencita, de niña, haber visto a Guillermo Venegas bastante joven llegar a mi casa. Le dije, no sé si le dije, mi padre construía él mismo los instrumentos que hacía, también se vendían esos instrumentos. Una cosa para mí bien importante, el desarrollo de nuestra niñez. Le dije que mi casa era una casa, prácticamente lo que tenía era sala de baile. Y entonces, cuando éramos todos jovencitos, de niña, mi hermana mayor, Lucelenia, se sentaba en el medio de la sala y todos los demás por la orillita. Yo siempre me acuerdo que en el piso yo me sentaba y entonces ella nos narraba cuentos. Todas las noches nos leía cuentos. Y entonces, si era un cuento, una lectura muy larga, al otro día se continuaba, al otro día se continuaba. La casa de nosotros fue siempre una casa de cultura en todos los sentidos. Declamando desde niña mi hermana Hilda María. Se había casado con un americano también, esa era declamadora en diferentes pueblos y en diferentes actividades de aquí del pueblo. Mis 10 hermanos son el mayor Ismael de la Cruz, que ese era el cuatrista. Después de Ismael vino Lucelenia. Después de Lucelenia vino Rosalina, que le decían Quique, no sé por qué. Después de Rosalina venía Nelson. Nelson también tenía un clarinete, eso no recuerdo si lo llegó a tocar o no, pero sí compró clarinete. Después de Nelson estaba Anadelia, que era la que tocaba guitarra y cantaba siempre. Después de Anadelia estaba Hilda María, que esa fue la que se casó con un americano y también era declamadora terminada. Después de Hilda María estaba Wilhelmina. Wilhelmina también se casó con un americano, con ese tiempo estaba la base Rey por ahí. Después de Wilhelmina estoy yo, Áurea. Después de mí está Aristarco, que lleva el nombre de su papá, un nombre bíblico. Mi papá se llamaba Aristarco y su hermano Filemón, los dos de la Biblia. Pues después de Aristarco, mi hermano, venía la última, que se llama, porque esa es la única que queda viva, ella y yo. Esa se llama Elsa Gladys. También se casó con un americano y en estos momentos está viuda. Todos los años íbamos a un velorio en Las Chivas, pero todos los años nos esperaban. La familia Cruz, sí. Todos los años, y se unía el mismo parrandón del pueblo, se iba para ese velorio, pero era una cosa de todos los años, sí. ¿Habían fiestas de pueblo? Sí, habían Más o fiestas. menos qué año Y parrandas, se hacían velorios de reyes, sí, eso era bien. Ay, los velorios cuando se moría alguien, se velaban en la casa, y era toda la noche, se amanecían en esos velorios de muertos, sí. Eso era como qué año más o menos, estas cosas que estaban pasando. Bueno, yo nací en el 37, estaría para los 40, 40 y pico, sí, 50, ahí. Ok. Pero Quebradilla siempre se ha destacado como un pueblo muy alegre, muy festivo, mucho talento, una lástima. Yo misma digo, Dios mío, ¿por qué yo, en vez de estudiar educación, no estudié teatro en la universidad? Porque cuidado que me gustaba. Cuando yo pasaba por la universidad, las glorietas de música, al director Augusto Rodríguez, que se había casado con una hermana de Rafael Muñoz, de aquí, de Quebradilla. O mejor dicho, Rafael Muñoz se casó con la hermana de Augusto Rodríguez, el director de orquesta. Y yo tuve la dicha, cuando tenía 12 años, yo vivía en el barrio Cocos por un año. Y la señora que yo vivía, Josefa Elisa Chávez Medina, era prima hermana de Rafael Muñoz, el de la orquesta. En una ocasión llega Rafael Muñoz
Siempre recuerdo en un carro negro Buick con Dynaflow. Yo era joven, 12 años, 11 años tenía yo cuando él llegó. Y el propósito era, aparte de visitarla, a ver si conseguía guineas para comer. Entonces yo me acuerdo que los llevé, porque como yo era de Terranova, a un sitio que se llamaba Don Fidel Vega. Y en ese carro, subiendo y bajando, muelleando, él prendió el radio y salió un programa de él, con una guaracha muy bonita que dice, pensé que no me importaría tu amor, así pensé, mas voy sufriendo un gran dolor, hoy te vi y no me quisiste hablar sin razón, ¿qué voy a hacer si no logro comprender tu corazón cuando llego a casa? Veo la cama por hacer, miro una sandalia que tú ya no calzas más. Lloro muy solito sin saber cómo y por qué. ¿Cuál es la causa de no verte más? Lloro solito, 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 pensando, sufriendo este cruel dolor. Lloro solito, 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 pensando, pensando en tu amor. Nunca pensé que podrías dejarme solito, mi prieta, con tu querer. Ven que se muere tu negro con las esperanzas de volverte a ver. Qué recuerdo hermoso. En Quebradillas, solamente había el nivel elemental, que hasta donde yo sé, mis hermanas mayores, pero la mayor de las mujeres, que fue la más que estudió, tuvo que hacer la escuela superior en Isabela. Sí, yo creo, es más, yo no sé si intermedia y superior en Isabela. Sí, y entonces, de hecho, esa hermana mayor trabajó con el gobernador, ¿cómo se llama? En un plan que se llamaba Plan de Emergencia de Guerra, en el que le decían PEC, donde está el gobernador. En la Casa Blanca, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero para ese tiempo la escuela fue bien difícil. Aquí, esta escuela elemental que está aquí frente de mi casa, fue escuela elemental, fue escuela intermedia y fue escuela superior, pero eso fue después, que le llamaban el Plan Morovi. El Plan Morovi fue entonces cuando empezaron la escuela superior. Pero generalmente se hizo muy difícil estudiar. Yo creo que de mi casa mi hermana mayor fue la que pudo asistir a Isabela, los demás se quedaron con intermedia. Sí. Bueno, después que yo estuve en la escuela elemental, en la escuela intermedia, en la escuela superior, en esa casa que le dije que viví en el barrio Coco, cuando tuve 12 años, todos los hijos de la casa estaban estudiando en esa época y la hija mayor estaba en la universidad y hablaba mucho de la universidad y del coro y de fulano y aquel. Y entonces yo creo que desde ahí me inspiré a estudiar para maestra. O sea, fue lo que capté de eso. Y desde que me fui a estudiar con beca, porque no, la situación económica para esa época era difícil. En mi casa éramos 10, mi papá trabajó en Reimi desde que hicieron la base, todo el caserío ese de la base, estuvo mi papá trabajando. Sí, se iba con un señor que vive ahí al lado del cementerio, en ese negocio, que se llamaba Don Regalado Arroyo. Él tenía el carro y llevaba a todos los obreros y él iba también en ese carro, sí. Yo estudié en la universidad en Río Piedra, en la UPI, mi alma mater que la adoro. ¿Cómo fue esa experiencia estudiar ahí? Ay, maravillosa. Y tan maravillosa es que en ningún nivel de escuela yo tuve el novio, nunca. Yo fui una niña demasiado, demasiado seria. Entonces resulta que estando ahí en la escuela intermedia, el que fue mi esposo, Samuel Ruiz Álvarez, ya era veterano. Y entonces cogió la mitad de un semestre, que era, un semestre era historia americana y el otro semestre historia de Puerto Rico. Pues él cogió historia de Puerto Rico conmigo. ¿En la universidad? No, aquí en la escuela superior, sí, lo que fue superior. Sí, como veterano él ya.
Entonces yo todavía no tenía plan de universidad ninguno. Entonces desde ese tiempo, después él empezó a mirarme, pero yo nunca me di cuenta y si me dio, pues yo era demasiado seria. Entonces, pero ¿qué pasa? Al final, cuando llega el día de la graduación, nadie lo invitó a mi graduación y él fue a la graduación. Y desde ese día de la graduación nos hicimos novios. Entonces, pero ya él había salido de la universidad en el 58. Él sale y yo entré en el 56, que de hecho el 56 fue la tormenta, decían huracán, fue tormenta. En San Felipe nació mi hermana Rosalina. Betsy, que le decían Betsy, esa tormenta Betsy, que él se apareció en el sitio donde nos estábamos quedando, el sitio de las parrandas, con una casa bien grande. Ahí pasamos la tormenta y ahí llegó Samuel. Mientras estuve en la universidad, mi santa hermana Rosalina siempre me mandó toda la ropa de la universidad me la mandaba ella, todo, porque yo estudiaba con beca, pero una beca pequeña, una beca que me pagaba la matrícula, tenía exención de matrícula, tenía $75 para hospedaje, quedaban 45, qué sé yo, otra cosita. Sí, entonces ella siempre me sostuvo de ropa, pero la experiencia universitaria fue muy bonita, me encantó. Tanto me encantó que todavía tengo en mi mente grabado el carillón de la universidad, que tocaba una música. Yo siempre me acuerdo, en unos banquitos nos sentábamos a estudiar. Yo siempre estuve con personas mayores. Tenía una amiga que se llamaba Juanita Molina y un compañero bien alto, trigueño, era de color, que se llamaba Tomás Seari. Siempre nos quedábamos, se oía el carillón, tocando la canción que se llamaba, es una canción anónima, Two Guitars. Y eso yo lo tengo ya dicho. Todos mis hijos saben que cuando yo muera, me van a tener en la funeraria con la caja abierta, que me vea todo el mundo. Y me toquen Two Guitars. Sí, porque a mí me gusta mucho la música clásica. Yo estudié música en la universidad, sí. Historia de la música. Y de hecho, un año de historia de la música en la escuela superior, pero solamente historia de la música. Pero me encanta la música clásica. Educación elemental, que te cubre cualquier... Sí. Y de hecho, después de haber estudiado, me fui los veranos y los sábados. Cuando es en verano se llama intramuro, o sea, dentro de la universidad. Y cuando es fuera es extramuro. Estudiaba intramuro y extramuro música. Y cogí baile folclórico. Y yo me desempeñé muchos años como maestra de baile folclórico aquí, sí. ¿Y cómo fue ese paso de comenzar a ejercer como maestra? ¿Usted comenzó aquí en la Escuela Betance? Yo comencé en la escuela de Charca. Entonces, una de mis primas, Virginia Cañal, había sido maestra en Charca, pero por años y años y años. Y había que ir a caballo, porque eso es lejos. Pues yo no le tenía miedo a los caballos, no había con quién ir, yo me tiraba a pie hasta Charca, llegaba a la hora de recreo. Pero me cambiaron, en una semana duré. Sí, después de esa semana me trajeron para la escuela José de Diego en San Antonio, que estuve 2 meses. De José de Diego pasé a Ramón Ávila, que estuve como 4 o 5 años, una experiencia muy bonita. Sí, porque en todos los sitios yo me he relacionado con la gente muy bien. Y una gente muy amorosa, la gente de esa época. Había una señora ahí en Ramón Ávila, una ancianita, que llegaba a mi escuela descalza, con un pote, era un cacharrito de café. Todos los días llegaba aquella señora, doña Sica se llamaba. La adoré y Dios la tenga gozando de donde la tenga. Sí, esa señora llegaba todos los días con un potecito de café. Durante ese tiempo de maestra, ¿ya usted estaba participando
en obras o cómo es adentrar al teatro y todas esas Bueno, yo como maestra siempre organizaba, válgame, unas graduaciones. Yo era maestra de las clases graduadas, de las clases graduandas. Y entonces yo, unas graduaciones donde yo organizaba poesía coral, o poesía coreada, dice la gente, pero es coral, poesía coreada, dramas, diferentes dramas. Sí, yo montaba dramas en todas las graduaciones preciosas y mis estudiantes lo saben. Y yo también escribía todas las letras de las canciones de graduación, todas, sí. Había una serie que se llamaba Candy, una serie de televisión para esa época. Sí, sí. Yo le escribí, Candy tenía la canción de inicio y la canción de despedida. Yo escribí la canción y la canción de despedida, déjame ver si me acuerdo. Yo me siento muy feliz porque es mi graduación y doy gracias a mi Dios, sí, por el triunfo de hoy. Gracias doy también a los maestros que con tanto amor supieron siempre darme una lección para lograr lo que soy. No te sientas triste, mírame a mí, vive este momento feliz. Piensa en lo futuro, te alegrarás, a otra escuela nueva tú irás. Si quieres tú triunfar y a la cumbre llegar, no habrá gloria sin sacrificio, tienes que luchar. Esa era la canción de la graduación y la despedida decía: hoy me tengo que despedir de la escuela que tanto amé. Cierro los ojos, quiero soñar con un lindo porvenir. Quiero reír, quiero llorar al tener que dejarte a ti, pues Betances es para mí el recuerdo de mi niñez. Llora, llora, corazón, pues tú tienes que partir recorriendo otros caminos, tu destino encontrará. Escuela, Betance, adiós. Esa es la voz de vieja. Está bien linda la canción. Bueno, al final me retiré, el último año lo trabajé en la oficina de superintendente. No me acuerdo. ¿Quiere tocar el tema de...? Porque quiero hablar del Teatro Liberty. Quisiera preguntarle, porque sé que usted me dio unos cuantos, como los flyers Oh, de los sí, artes los tengo. y usted participó. Sí. Ay, Dios mío, hablar del teatro es maravilloso, es maravilloso. Es más, quisiera morir en una obra en el teatro. Me encantaría presentar a Bernarda otra vez. Bernarda fue de las últimas obras que yo hice. Una obra que produjo un montón de dinero, se recogieron $10,000 para el hospital oncológico. Yo tengo esas cartas pidiendo autorización al hospital oncológico. Después, cuando se hizo la obra, el dinero que se le envió al hospital oncológico, yo tengo las cartas y tengo los recibos y tengo todo, porque la gente dice mucho y habla mucho, pero toda la verdad está en papeles, aparte de que Dios conoce toda la verdad. Sí, se hizo, se hizo una obra preciosa que se llamaba La barca sin pescador. Eso es tremenda. Se hizo una que se llamaba Tierra Adentro, una obra muy bonita. En esa obra se construyó una casa dentro en el escenario, y se llevaba una serenata que participó Baby Luciano, es músico de Quebradilla, los Velázquez. De hecho, Velázquez, Nen, que era guitarrista, Nen era el que cantaba la serenata a la muchacha, él también fue el que hizo la escenografía, lo pintó la escenografía.
Sí, sí, sí. Entonces trabajamos una que se llamaba Porque somos como somos, así estamos. Esa la escribió Chinti del Pilar, que estaba parapléjico. Sí. Tremenda obra, sí, sí. Muchísimas obras, como 10 obras de teatro sí se hicieron. Sí. ¿Y cómo se recibía, cómo el pueblo recibía esa obra? No, tremendo. En Bernarda la gente quedaba fuera esperando que terminara una función para empezar otra. Sí, no, era apoteósico, sí. No, el pueblo de Quebradilla gusta de la cultura y gusta mucho del teatro. Aquí viene una amiga que se llama Clemencia Ramos, que siempre dice que qué pena que el teatro se pierde y no se hace nada. Y hay tanto y tanto talento, yo siempre pienso, podemos hacer cosas a beneficio de tantas cosas, de gente que tiene las casas en el suelo, que se pueden reconstruir, ayudar, porque como es amor y talentos en el quebradillano sobra. Sí, sí, sí. Qué bueno saberlo porque a veces pues nosotros ahora mismo no hay tanto auge de obras teatrales, de espacios donde uno pueda también exponerlas. Y es bueno ver que en Quebradilla no siempre fue así, que hubo un momento donde sí se recibía muy Mucho, bien y se mucho, daba mucho, espacio. mucho. Y yo no sé, la escuela, yo no sé si es que no hay maestros de teatro en la escuela, pero antes había maestros, porque yo trabajé con mi primo. La escuela Juan Alejo Arismendi entiendo que hay una maestra de teatro que también fue mi maestra de teatro en la escuela Manuel Ramos. Aquí, Juan Alejo Arismendi. Sí. Pues fíjate, yo quisiera conocer a esa maestra y mira, yo tengo tanta y tanta cosas de escenografía que yo no las he querido botar antigüedades, No, pues mira, porque sirven. yo tengo el número de ella. Y yo, dile que no me deje morir sin participar en una obra de teatro. Yo doy la milla extra y yo me costeo mis gastos. Los trajes de las obras, muchos de esos trajes. Mira, ya se lo llevó mi hija porque está, el de Bernarda, está ahí y lo cosí yo. Sí, trabajé en la obra Cenicienta con Julio de Puerto Rico. Julio, que tenía una casa de novia. Julio, la Cenicienta fue una adaptación que él hizo y él participó, él era el rey. Y Etzel Delgado, que fue maestro de música aquí, también participó. Yo tengo todos esos retratos ahí. Sí. Si algún día los interesa, todas las obras yo las tengo, todas, todas. Mabel Toro, que trabajó en una obra que se llamaba Mabel Toro, Rosemary García, un montón de gente muy talentosa, muy comprometida. Si a nadie se le pagaba, todo el mundo era por amor, por amor. Sí. Si usted pudiera remontar, vamos a regresar a ese tiempo, ¿cómo se veía una noche de una obra teatral allí en detalle? Como que ahora mismo usted llegando esa noche allí, ¿cómo se veía la taquillera? ¿Cómo se veía la gente? Más o menos eso. La gente se veía llena de entusiasmo, llena de entusiasmo. Y la venta de taquilla, eso, ya te digo, y- porque tiene una capacidad de 300 personas y no puede pasar de eso. Y en una ocasión llegaron los bomberos y sacaron el exceso. Pero muy entusiasta, muy entusiasta. La última Bernarda que se presentó, ay Dios mío, presentamos hasta la caja de muertos, la funeraria prestó la caja de muertos y estaba en el lobby, a la entrada, la caja de muertos. Una cosa majestuosa. Entonces entrábamos desde la calle con una vela, todas con una vela prendida. Aquello fue... Y en esa fue la única obra que Rosemary la ahorcaban y se veía una cosa fuera de liga, sí, 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 sí. Oye, le hago una pregunta. Yo fui a un tour en el Viejo San Juan que era sobre los cines antiguos y estaban hablando de un tipo de cine que se llamaban los meaditos. ¿Usted había escuchado anteriormente de eso? ¿No? Supuestamente, ¿verdad? Según la historia que nos cuenta en este tour,
habían diferentes categorías de cine. Había un cine que iba entonces la gente que tenía un poco más de dinero, había otro cine que era como para el pueblo, y en estos cines meaditos tenían ese nombre porque en ese tiempo en los cines no había baño. Y había un espacio donde la gente lo que hacía era los hombres pues orinaban en una esquina y se asume que las mujeres pues se ñangotaban en otra parte, pero eran en la misma sala, ¡Uy, caramba! donde mismo se estaba dando la película y era un tipo de cine como del pueblo. Mira eso. ¿Nunca usted escuchó, aparte del cine del Teatro Liberty, que en ese tiempo, o también sé que está también el Teatro San José, de que hubiera otro cine que fuera tal vez más para el pueblo en Quebradillas? No. Nunca veo, porque a mí me habían comentado una vez que detrás de donde está la iglesia, Ah, yo misma te lo comenté. Eso me lo dijo a mí Camelia Iribas. Camelia Iribas, que tiene mucho que ver con el teatro, porque el papá de doña Camelia fue el que donó esa finca del terreno donde está el teatro, donó $15,000 y don Carlos Roures también donó los $15,000 para el inicio de ese teatro. Y don Miguel se inspiró porque don Miguel era una persona muy culta. Él estudió con don Luis Muñoz Marín en la misma escuela que estudió Muñoz Marín fuera de Quebradilla, en San Juan. En una ocasión, te digo que era bien culto, fue al Teatro La Perla, que llevaban obras, grandes obras, zarzuelas y todas esas cosas españolas. Fue al teatro y se quedó tan impresionado con el Teatro La Perla que consiguió a alguien que le hizo más o menos lo que es ese teatro. Pero con esa ocasión se quemó y lo único que quedó fue la fachada. Sí. Pero entonces Camelia me dijo que antes de ese teatro, por donde está la oficina del doctor Curbelo, por ahí, que por ahí hubo un teatro. De esos no tengo. Y a ella fue la única persona que se lo vi. y el cine en el Teatro San José era un cine. Era cine, sí, ese era cine nada más. Sí, ese era de don Juan Crespo. Don Juan Crespo era un dentista que vivió ahí en el barrio de Terranova. Entonces él estaba casado con una señora que se llamaba Matilde. Y el Teatro San José en su principio se llamó Teatro Matilde. Y don Juan en una ocasión se divorció de doña Matilde y le quitó el nombre, se puso San José. Pero era simplemente como películas nada más, películas. Sí. Ay, perdóname, en ese teatro se daban también como de estos programitas acá. Ahí yo me gané un primer premio cantando, acompañada de Pancho Álvarez. Pancho, hermano de muy conocido Peseta. Pues don Pancho me acompañó cantando un bolero que dice: ya es muy tarde para celebrar todo lo que para recordar todo lo que ha pasado. Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer. Imposible para mí que olvides el pasado. Ya es muy tarde si tratas de volver. Eso no puede ser. Y al terminar, el premio que me dieron fue una cajita de polvo. Se llamaba Polvo para mí. Una cajita negra como con una florecita de colores. Ese fue el primer premio en ese teatro. Sí, se hacían actividades, sí, se hacían actividades, sí. Le pregunto, aquí entre nosotras, antes de si usted se siente cómoda, ¿quiere contar la historia de lo de la campana? Oh, sí, esa historia me hace llorar. O como te sientas cómoda. En una ocasión en que ya estaba de maestra de español en la clase de 6º grado, el maestro tenía que tener 5 grupos y como solamente había 4 sextos, me lo completaban con un quinto. El quinto bueno, el quinto mejor de los estudiantes talentosos. Y ese 5º grado, yo tengo las composiciones que ellos me escribieron, están ahí. Eso, en una ocasión, ¿verdad? Yo estaba mirando así, todavía se veía la casita de la campana. Ya no tenía campana. Entonces, no tenía campana porque en ese
tiempos el director de la escuela era Ángel Ramírez, que de joven tuvo un accidente muy fuerte en la cabeza y se quedó malito, y los estudiantes tocaban la campana y a él le molestaba el ruido. Llegó el momento, tanto le molestó que él la quitó y la puso en un almacén que había por allí debajo. Entonces Mrs. Román, la maestra de inglés, pidió la campana porque en Los Cocos se estaba construyendo una iglesia donde hoy está la cooperativa. Y le dieron la campana y se la llevó para la iglesia y la puso allí. Muy bien. Entonces, en esa ocasión yo le estoy enseñando a mis estudiantes, mirando dónde estaba la campana, y les dije, mire, ahí hubo una campana en mis tiempos de niña. Y yo me acuerdo que cuando tocaba el primero, mi mamá decía, el primero, levántense, el segundo, como veníamos a pie de Terranova al pueblo, ya teníamos que estar ahí. En el tercero ya entraba al salón. Pues le estaba contando su historia y le narré un poema que se llama La campanita de Amado Nervo, que dice poema y canción, alegre como alondra madrugadora, locuela como pluma que viene y va. Eso es parte de él. Entonces la cuestión es que yo dije, qué bonito sería regresar el alma de la gran campana a la escuela. Ajá. Entonces en esa clase le enseñé el poema de Amado Nervo, La campanita. Dice, alegre como alondra madrugadora, locuela como pluma que viene y va. Yo soy la campanita que da la hora, din dan, din dan. Yo soy la que te canta, duerme chicuelo, mi toque de oraciones te arrullará. Yo soy la que en las fiestas repica vuelo, din dan, din dan. Yo soy la que te digo, niño despierta, despierta que los libros te aguardan ya. El sol de la mañana dora tu puerta, din dan, suspensa entre la tierra y el infinito. Yo sueño toda dicha, todo pesar. Yo soy la que a las almas ahora te invito. Din dan, din dan. Entonces, motivada por la canción, el 5 de febrero de 1986, yo escribo esta carta. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Instrucción Pública, Oficina Escuela Ramón E. Betances, Quebradillas, Puerto Rico. Queridos padres, estudiantes, discípulos, ex maestros y maestros de la Escuela Betances, a través del estudio del poema La campanita de Amado Nervo, y después de narrarle la historia de la campana de la Escuela Betances en la clase de español, logré despertar en mis estudiantes de quinto y sexto grado el deseo de volver la campana que esta escuela tenía a su sitio original antes de usarse el timbre. Recuerdo que estaba ubicada en el edificio Leonor Sanabia, que aún existe y que una vez fuera escuela superior, luego intermedia y últimamente elemental. El recuerdo de esa gran campana perdura en la mente de muchos de los hijos de este pueblo de Quebradillas. Su primero, segundo y tercero hoy te hacen un llamado para volver a colocar en su sitio de origen el alma de esa gran campana que tan gratos recuerdos trae a nuestra memoria. Ya ordenamos la campana a la Yulisa Casting a un costo de $2,900, en la seguridad de que todo el que reciba esta carta hará su aportación para que este sueño sea una realidad y su repique vuelva a escucharse nuevamente en nuestro adorado pueblo de Quebradillas y recordarte aquellos días de estudiante. ¿Recuerdas a alguno de los campaneros? Envíanos su nombre.
Al momento de su instalación tendremos una ceremonia a la cual estarás invitado. Anticipadamente nuestro eterno agradecimiento que damos atentamente a Aurea de la Cruz Rodríguez, maestra de español quinto y sexto grado. Y dice, puedes enviar tu donativo a nombre de Campana Escuela Ramón E. Betancé, oficina superintendente, apartado 1, Quebradillas. ¿Cómo yo decido qué es la Yulisa Casting? Pues como yo desconozco todo, voy a la alcaldía, que en ese momento era Rafaelito Pérez, Rafael, el alcalde, y el delegó Reinaldo Luyando, que era empleado de la alcaldía, y Reinaldo fue el que hizo el contacto, y dijo que era Yulisa Casting, y que el costo era $2,000, pues yo metí mano con mis estudiantes, y que no vendimos. Porque yo iba hasta por todo el pueblo de Isabela, de la número 2, que hay árboles de guayaba, recogiendo guayaba y hacía jugo de guayaba para vender en la escuela a los estudiantes, y vendíamos sándwiches y vendíamos chocolate bueno que no vendimos, que no se hizo. Entonces le escribía un montón de quebradillanos, que aquí tengo el montón de cartas todavía. Yo guardo esta evidencia porque esto me lastimó mucho, porque al fin y al cabo creyeron que yo me robé el dinero de la campana, porque pasaban los años y no se ponía. Y toda esta gente está aquí la evidencia, la cantidad de dinero que mandó, una cosa maravillosa, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero ¿qué pasa? Que ya que se había recogido todo el dinero y llega la campana, antes de hacer la campaña, yo voy y hablo con el sacerdote de la iglesia de los Cocos, que se llamaba el padre Falcó, y él dijo, yo entiendo, y no va a haber ningún problema en cambiarla. Cuando venga la campana, usted la trae, la cambiamos a la parroquia de los Cocos, porque es un factor sentimental. Él estuvo muy claro en eso, y yo pues también pues le metimos mano a sacar dinero. Cuando llegó la campana, yo no sabía que doña Ani Román, mi compañera, éramos un salón al lado del otro. Era la que había llevado la campana a la iglesia de los Cocos, y entonces pero ella no dijo nada, pero cada vez que se hacía un movimiento ella avisaba a la gente de los Cocos, y ellos estaban preparados para no. Entonces en una ocasión que me llamaron de la alcaldía y la campana, pues vamos, y Rafaelito dijo, bueno, le encargó a Monzo que llevara un camión de la autoridad, esos que tienen grande, para ir a llevar la campana, dio el día y todo. Y entonces fuimos de la escuela, yo con algunos estudiantes y unos papás, y cuando llegamos ya allá había un grupo de gente que había alertado a Missy Román, mi maestra, mi compañera, que la quiero mucho, pero me causó agonía, y todavía yo lloro por eso. Pero lo que ellos no querían era que cambiaran. Que cambiaran, la que estaba sí, en la no, que ellos iglesia, se quedaran con la de ellos y la nueva la y pusieran. la nueva la pusieran acá, pero nosotros queríamos la original, que fue la campana que usó en mis tiempos de mi mamá. Yo tengo el retrato de esa campana aquí, de esa vieja. Bueno, pues no se dio. Pero yo quedé totalmente desprestigiada. A mí me llegaron a gritar, te robaste los chavos de la campana. Y muchas personas pensaron eso, y no es así. Mira, tengo aquí hasta la libreta de la cooperativa, con todo el dinero que se recogió, y cuando se llegaron a los 2,000, ahí paramos. No hubo que colectar más, ya estaba el dinero. Los 2,900. Pues nada, con los 2,000 llegó la campana. Entonces los 900, escúchate esto, con los 2,000 llegó la campana, quedaba a deber 900, y yo soy tan y tan honrada, porque lo que nadie sabe lo sabe Dios. Pues nada, llegó la campana, la dejaron en la alcaldía, en lo que se buscaban los $900. Pero ¿qué pasa? Que
hago, ¿cómo es la última colecta? Los 200, entonces los mandé yo directamente a la Yulisa. Y tengo el giro. Yo tengo el giro aquí. La copia del giro. Siempre he tenido intención de mandarla a ver quién lo cambió. Pues llegó ese llegó. Los 2000 primeros no llegaron nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hubo que dejar la campana ahí porque no instalar la nueva, la de la alcaldía. Y entonces, cuando murió el primer superintendente de escuela quebradillano, que tuvo Quebradilla, que fue don Mr. Badía, papá de mi padrino de boda. Pues yo dije, ay, Dios mío, salí corriendo. Ay, toquen la campana, nunca se había tocado. Y cuando en el primer toque se partió. El péndulo que yo te di la mitad. Ok, pero perdóname, es que me pierdo un poquito. Llega la campana a la alcaldía, la nueva. Ajá. Esa campana la ponen, ¿en dónde la pusieron? Pues en la escuela. En Betance. Porque no se logró el cambio de la Exacto, iglesia. No se exacto, la nueva se puso en Betance, se quedó y la original y allá está. Cuando fallece Badía, viene usted a que la toquen. A que aquí en tocaran la Betance, campana. Aunque la pusieron, no la tocaban. No se habían tocado, no la tocaban, porque Ok. el director siguió con el timbre, bueno, ya la costumbre, la fuerza de la costumbre. Bueno, entonces cuando pasaba el entierro, toca la campana y se partió. Eso fue en el 89 y esto fue en el 87. La composición, dito carajo, de los muchachos. Es que yo tengo tanta evidencia para que el mundo sepa que yo nunca he hecho nada fuera de... Mira, 31 de julio de 1986, recibí de la señora Aura de la Cruz la cantidad de $2,000 para pago de la campana, para la escuela elemental Betance de Quebradilla. Francisco Luyando. Reinaldo Luyando recibió este dinero. Entonces, cuando se rompe la campana, ya yo estaba aquí, pero yo sigo siendo responsable de eso. En el 94, señor Juan Gómez, presidente, Avenida Monserrate, Carolina, Puerto Rico. Estimado señor Gómez, adjunto, le envío copia fotostática del frente y el dorso del cheque de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Quebradillas, según lo acordado en nuestra conversación personal el 18 de marzo del 94 en su oficina. También le incluyo copia de la carta que fue circulada para lograr la recaudación de los fondos para comprar la misma. Gracias una vez más por su atención para conmigo y espero que lo que le estoy enviando le sea de utilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a llevar la campana rota, el Señor me dijo, esta campana no es de aquí. Yo dije, sí, esta campana se compró aquí, en tal fecha. Y entonces pues yo le envié, lo que yo le envié a él, los 2,000 que se hicieron, yo no sé. Yo le envié los 900 que faltaban. Y entonces, ¿ves? Aquí, pues, yo escribo aquí, no sé si esto lo quieras grabar. La campana pudo haberse instalado mucho antes, pero no logramos que la iglesia de los Cocos devolviera la campana original de la escuela, la cual mi compañera maestra Ani Román llevó porque Mr. Ramírez le molestaba el ruido y la mandó a quitar. Entonces, mira, el día que yo llevé la campana rota, ¿ves? Campana de bronce para restauración o intercambio. Entonces dice, entregada a Yulisa Casting el día 18 de marzo del 94. La primera vez que se tocó la campana fue cuando murió Mr. Badía y en su primer toque el péndulo se partió se partió en dos. Me retiré en el 1989 y en el 1994 estaba reclamando la campana. O sea, Fue del 89 al 94. después que se rompió, yo vuelvo a insistir
en la campana. Y ahí es que el mismo dueño de la Yulisa Casting, donde no se hizo la campana, vino y trajo una campana nueva. Mira los retratos. Tocando. Esa entonces es la Esta es nueva. la nueva, la que él dio nueva. Mira el grupo de estudiantes. Déjame ver. Están los músicos aquí. A ver si veo el señor de la mira, no. ¿Dónde está el padre de la iglesia? Pues sí, nena, todo esto fue un proceso. Entonces, Para reponer la que se rompió, La que se rompió. que no era de ellos. Exacto. Que no era de ellos, pero yo sí había enviado el pago de los 900 pesos que restaban, de acuerdo a la orden que supuestamente se hizo en la Yulisa Casting. Que pienso yo, pues a lo mejor la hizo la Yulisa Casting y no la reportaron, no la reportaron, tú sabes. Pero Que ahora mismo, por lo menos, la que está, pues sí, hay una campana completa. hay una La campana roja ya no completa y está. se puede tocar. Y, Sí, esa es buena, esa es buena. Ok. Esa es buena. Sí. Y entonces la cosa más linda es que en los donativos de esa campana, tengo mira qué lindo esto. 24 de abril de 1986, señora Aurea de la Cruz Rodríguez. Vaya para usted y sus distinguidos estudiantes del 5º y 6º grado un saludo muy cordial. Les felicito por la hermosa idea de querer reinstalar a su sitio original aquella campana que tantos y tan bellos y alegres recuerdos nos trae a los que en otra época tuvimos la dicha de pasar los grados secundarios en dicho plantel. Que el sueño de ustedes un día se haga realidad. Les bendice un quebradillano que a ustedes les admira y les felicita. En Cristo servidor Francisco Concepción, el Padre Concepción. Él donó $30. Aquí está. $30 para la campana. Pero mírate esto también. A ver si consigo el otro. Dito, mira el dinero recibido. Mira, dinero recogido para los grupos de la campana durante el mes de... Yo recaudaba, y Mr. Riquelme recibía el dinero y Guango guardaba el dinero. Yo hacía las actividades y Guango guardaba. Era un equipo muy bueno, muy bueno. Bueno, la cuestión es que estoy buscando que también, aparte del Padre Concepción, el reverendo Casasús, José Enrique Casasús fue compañero mío de escuela, estudiamos en la escuela superior, y él es ministro de Iglesia Presbiteriana en Mayagüez, y él también nos mandó $25. Quique Casasús. Y tengo aquí ya, no sé, te dije, ¿verdad? Todas las composiciones de los estudiantes de esa época están aquí. Los niños escribiendo: Lourdes Viera, Michelle Soto, Irán Vélez, Gelman Guzmán, Melvin Vega Ríos, Maricruz Pérez del Pilar, esa al lado de la iglesia, ya vivía, hija de Bruni del Pilar, Juan M. Vargas, Samuel García, Alberto Saavedra, Jessica Mercado, María Lugo, Mariela Vélez, Waleska Vargas, Adolfo Avilés, José Figueroa, Ángel Avilés, Soriel Ríos, que en paz descanse, Daniel Rodríguez, Diana Eileen Rodríguez, Damaris Soler, Juan Carlos Vargas, María del Carmen Santiago, Luis González, Betsaida Pérez, Nereida Pérez, Juan Riquelme Drobet, Miguel Cruz, Norma Vanessa Ruiz del Pilar, Francisco Vargas, María del
del Carmen Nieves, Mike Hernández, Emily Rodríguez, Elizabeth Jiménez, Betsaida Feliciano y Karen Denise González. Todos estos fueron los estudiantes de el quinto 4 que escribieron estas composiciones. Hicimos el intento de la gran campana, se consiguió. Ellos no tuvieron la oportunidad de escucharla, pero sí el dinero se utilizó tal y como se dijo. La campana está en su sitio, no la que queríamos estudiantes, pero sí. A mí me mata la pena ver la calle donde está el cuartel de la Guardia Civil Española, que yo creo que está ya a punto de desaparecer. Una joya histórica que cualquier pueblo debe luchar por levantarlo, porque ¿cómo es? Un recuerdo muy grande. Esa calle, cuando yo niña, era una calle, estaba de tierra, y entonces una calle de árboles de pino, uno al lado del otro, y entonces los que venían al pueblo amarraban los caballos en esa calle toda plantada de árboles de pino. Otra que me parte el alma, ver la casona grande que está al lado de la iglesia. Es la historia. Es la historia del pueblo. Yo estaría dispuesta, si se decidieran a hacer un préstamo para contribuir a que restauren esos edificios. Esa casona que se puede convertir preciosa, tal y como era, en un hotel. Y con esos fondos de alquiler se va saldando la deuda, pero no se debe permitir. El pueblo de Quebradilla era todo de ese tipo de casa. Todas eran así. El beauty parlor donde trabajaba Nicky, una casona preciosa. Sí, al lado estaba don Rafael de Jesús, que también era otra casona preciosa. Sí, una lástima que los pueblos se envuelven en tantas y cuantas cosas. Pero cuando la juventud viene a ver, no conoce la historia bonita del pueblo, sus edificaciones. Sí. Al lado de la escuela intermedia hay una charca que todo el tiempo está seca. Le llaman la charca Calicante. El doctor Armando Silva, dermatólogo, escribió un poema precioso. En una de las revistas que yo te di está el poema de esa charca Calicante. Cuando llueve en forma caudalosa, el pueblo se inunda. Cuando esa charca se desborda. Sí. Por allá donde estaba esa charca Calicante había lo que le llaman el ranchón de los Iriba, eso también desapareció. Sí. Hay tantas cosas lindas que contar, y yo no puedo contar muchas porque me da mucho sentimiento. Pero se debe levantar un grupo de jóvenes que investiguen. Allá al lado de la cooperativa hay unas ruinas que el dueño de ellas, porque se lo expropiaron, fue el padrino de mi hija mayor, me suplicaba que hiciera lo posible porque él pudiera recuperar eso, pero no, se lo quitaron, porque allí estuvo construido un molino, está la ruina de un molino, no sé si era molino de caña pero sí, se llama la Hacienda Comulada.
Es una cosa muy importante, sin embargo, no se habla de eso. Las escuelas deben hacer excursiones al sitio y buscar la historia. Mira, esto pasó aquí, aquí, esto. Pues esas ruinas no se permiten, alterarlas ni nada. Sí. Si usted le pudiera, usted como maestra, si usted pudiera darle un mensaje, más allá de la juventud, que es el mensaje que está brindando ahora, también a los maestros de nuestro pueblo. El maestro es el trabajador más importante debajo del cielo. No hay gobernador, ni hay nada que tenga más importancia que el maestro, porque el niño aprende a leer porque tiene un maestro. Y el maestro es el que te va desarrollando poco a poco. Y ahora, ¿verdad? Antes había, y las leyes te respaldaban, no era de pegarle a los estudiantes, pero antes tú podías. En mi salón, y Mrs. Román también, nosotras iniciábamos la clase. Yo siempre la iniciaba con el Salmo 23. Y el Salmo 23, yo te lo traía en el libro, aparece en un libro de la escuela de aquellos tiempos, en la década de los 30. Esos libros yo los tengo, muchos de ellos. Y aparece el Salmo 23. El Salmo 23 no está indoctrinando a nadie, no es religión. Y entonces se iniciaba y ahora no se puede tocar nada de esto, nada, absolutamente nada. Y los valores, yo te diría, no se enseñan, los valores se muestran. ¿Cómo tú muestras respeto si tú no tienes respeto? Si tú no saludas y no enseñas a tus estudiantes a saludar, pero ese saludo de inicio está en el hogar. Buenos días, buenas tardes, señora, ¿cómo usted está? Antes. Yo de niña me acuerdo, y no hasta mucho, pasaba un entierro. Las tiendas, todas las tiendas cerraban las puertas en lo que pasaba. Y si iba un señor por la calle, se quitaba el sombrero, en señal de respeto. Hoy ya tú sabes lo que pasa. Pues todas esas cosas deben volver. Las cosas lindas, las cosas buenas, las cosas que te edifican, las cosas que te ennoblecen, las cosas que te acercan más a lo divino. Todas esas cosas deben volver. Y el maestro es la clave. El maestro es la clave para eso. Porque el maestro, yo pienso que el maestro viene escogido de allá arriba. Tiene unos dotes especiales. Sí, el maestro puede hacer mucho. Maestro, yo estoy aquí llena de energía a mis 88 años. Todavía yo declamo, todavía yo escribo poemas. Todavía ya no puedo cantar tanto porque se me ha ido la voz, pero voy a mentir, a ver si me la aclara. Porque tenemos mucho que dar a esta juventud que se levanta. Nosotros tenemos mucho que darle. Y estoy aquí disponible y dispuesta para cualquier maestro de teatro que me necesite. Yo puedo ayudarle a montar otra de teatro. Yo puedo darle muchas ideas. Sí. Ya culminando, y agradezco mucho ese mensaje, y creo que muchos maestros de Quebradilla y fuera de Quebradilla van a poder escucharlo y tomarlo como motivación, que a veces nos hace falta con tanta cosa que está pasando en el mundo, dar un break a como que apagar el ruido de afuera y centrarse un poquito más en la razón por la que yo no soy maestra, pero entiendo que, como usted dice, el maestro elige ese rol, ¿verdad? Toma esa decisión de ser maestro y hay algo que llena para tú tener ese rol, que obviamente la juventud le hace falta. Y creo que aquí en Quebradillas hace falta mucho el conocimiento de la cultura, el conocimiento de nuestra historia,
para también uno no repetir errores que ya pasaron. Exactamente. Y como usted dice, el maestro es la clave, es el que está ahí Sí, día a sí, día con, sí, con sí. los jóvenes. Sí, sí. Ya dando paso, ¿verdad? Si hay un mensaje que quiera dar de salida, si hay algo que ya, ¿verdad? Cerrando la entrevista usted quiera decir. Pues yo me siento cómoda y una de las cosas que quiero recalcar, que mi compañero, mi esposo, fue un profesor muy querido en este pueblo. Fue un niño que a veces escucho a mis hijos, ¿verdad?, hablar de errores, pero fue un niño que a los 45 días de nacido quedó huérfano, no tuvo a nadie que los recogiera en su hogar y tenía hermanos y hermanas en ese, nadie lo quiso, o sea, fue rechazado. Vivió prácticamente en la calle, pero vino dotado de una inteligencia increíble. Siempre me acuerdo que me dijo, su papá, cuando él nació, su papá tenía 70 años. La mamá me parece que tenía como 15 o 16 y murió. Bueno, ya a los 45 días de nacido. Pero él dice que un día fue a la casa de su papá, que vivía con unas hermanas centenarias de 90 y pico de años también. Entonces aló una maletita que había debajo de una cama y allí encontró un librito, un Nuevo Testamento. ¿Cómo? Él no sabe cómo, pero aprendió a leer en el Nuevo Testamento solo. Pero ya te digo, cuando él nació, una enfermedad yo no sé si sería de hambre de la época, nació con una enfermedad de raquitismo, o sea, entonces era tan flaco y tan enfermo que el papá lo regaló a una señora que había venido a vivir de Lares, ahí a Quebradilla, a lo que le llaman la calle del hospital. Esa señora se llamaba Mereja. Se lo regaló a ella, lo llevó una cajita de zapatos para cuando se muriera. Y le dio una peseta para que comprara aquel de Pepto Bismol, algo así. Pues nada, emulsión de Scott era. Pues cuando él tenía 10 años, a la viejita esa la mataron delante de él. Un hombre llegó, le dio delante de él, murió, y de ahí en adelante él siguió solo toda la vida. Tan así es que él no pudo estudiar la escuela intermedia, solamente llegó a sexto grado. Y a sexto grado fue a la graduación porque Mr. Muñoz, que fue maestro de él, le regaló la camisa. Y el papá le compró un pantalón, pero que se lo pagara cuando pudiera. Y así, dice que el momento más feliz que él tuvo fue cuando entró al ejército, que fue cuando tuvo tres mudas de ropa hacia él. 3. O sea que vivió una vida bien triste, pero vino dotado de una inteligencia. Fue becado por la Fundación Nacional de Ciencias para estudiar matemáticas en el Colegio de Mayagüez. Y sí, fue muy sufrido, pero muy bendecido por Dios. Y el pueblo de Quebradilla, yo sé que lo quiso y lo quiere mucho. Pues yo agradezco en todo lo que vale, ¿verdad?, el interés de Nicole en tomar esta entrevista, que es la historia de mi vida, la historia de mi barrio, la historia de mi pueblo, la importancia de que los papás se preocupen por sus hijos y tratar de dirigirlos bien. Eso para mí ha sido muy importante, que este recuerdo quede grabado para la posteridad. Yo de verdad que yo amo a mi pueblo. Miren, en una ocasión en esta calle había un roto grande ahí y pasa y los carros daban un cantazo. Yo tenía un saco de cemento ya hecho piedra y cogí con un martillo y le di, hice una mezcla y tapé el agujero. Y mi esposo y yo siempre barríamos porque toda esta verja estaba llena de unos árboles ficus, que echaban muchas hojas y todos los días barríamos eso, todos los días. Una señora
una vez me dijo, oiga, ¿y por qué usted siempre se pasa bajando esta acera que no es de usted? Yo dije, porque este es mi pueblo. Y uno por el pueblo tiene que esperar que venga el alcalde o alguno. Si tú lo puedes hacer, hazlo tú. No espere que manden a nadie. Porque verdaderamente amo a mi pueblo y estoy aquí para lo que necesiten. Dije que si hay que hacer un préstamo para levantar una de esas casonas, el cuartel de la Guardia Civil que ya está, apenas el primer viento huracanado, pero yo estoy aquí para eso. Sí, para eso. Me doy sin recelos ni doblez.